Hola, estamos en uno de los puntos más relevantes en la historia del espiritismo en la Tierra, en Brasil. Vamos aquí a conocer algunos centros espíritas de la ciudad de Sao Paulo y algunos otros datos interesantes sobre el movimiento espírita mundial. Bienvenidos a tu canal Vivir Espírita. Brasil ha sido prácticamente una de las cunas del espiritismo en el mundo. Después de Francia, aquí fue donde se desarrolló con mayor fuerza el movimiento espírita, con grandes líderes muy reconocidos como Becerra de Menezes y otros tantos insignes promotores del espiritismo en esta tierra. Se convirtió en el punto de partida de un movimiento que se trasladó a muchos países en el mundo. Actualmente, más de 160 años después, Brasil sigue siendo punto de referencia y los trabajadores espíritas brasileños se han disgregado por el mundo entero, llevando esta semilla para sembrarla en diferentes países, en diferentes idiomas. Bien, aquí estamos arribando a una institución espírita aquí en São Paulo, muy famosa, que se llama Seara Bendita. Lo tenemos aquí detrás. Es una institución imponente, interesante, ¿no? Vamos entonces a conocerla por dentro. En esta casa espírita es muy interesante identificar cómo están trabajando desde diferentes frentes a lo largo del día. Durante esta corta visita pude observar cómo de una manera recurrente vienen personas a buscar el socorro espiritual a través del consejo de diferentes personas que están dispuestas a lo largo del día a atender a todos aquellos que quieren venir a eso, a contar sus dificultades, a buscar un consejo, un consuelo, que están pasando momentos difíciles. También encontramos muy interesante la actividad que hacen en una institución que hace parte de esta casa espírita, que es una dedicada al espíritu de Meimei, y allí hacen la asistencia social, también cursos de formación para personas que están en proceso de búsqueda de trabajo. Entonces es una obra espírita integral donde se observa el socorro espiritual, el consejo, la terapia de pases, es decir, la energía, la transmisión de energía que también renueva, que calma, así como la asistencia social, que es tan importante para esa atención integral de las criaturas humanas que necesitamos ayuda a lo largo de nuestra existencia. Muy interesante y muy bella esta labor de Seara Bendita. Estamos en el centro espírita Nuestro Hogar Casa San Luis, y yo personalmente tengo un cariño muy especial por esta institución que tuve la oportunidad de conocer hace tal vez 6 años, y me conmovió muchísimo la labor que esta casa realiza. Un poco la historia es que en el año 1949 João Casterdali, que fue su fundador, se reunía con su familia para tomar algunos estudios dedicados a la doctrina espírita, pero que una enfermedad lo atacó y le impidió realmente poderse mover de su hogar, razón por la cual se vieron obligados a permanecer en casa, y eso hizo que los estudios se intensificaran, precisamente porque estaban ahí todos como un poco encerrados en el hogar. Pasó mucho tiempo y los trabajos continuaron. João desencarnó, pero aún así su familia continuó reuniéndose, continuó estudiando, y eso hizo que su soporte espiritual pues fuera, por supuesto, aumentando. Y con el paso del tiempo, y como iba aumentando el número de personas que asistían al centro espírita, pues entonces tuvieron que conformar como tal la institución. Nace entonces el centro espírita Nuestro Hogar, pero con el tiempo también los mensajes del mundo espiritual iban siendo más precisos y les iban orientando acerca de cuál debía ser su verdadera tarea, y es cuando mucho tiempo después, fruto precisamente de esas orientaciones del mundo espiritual, les anuncian que deben orientar sus actividades sociales específicamente para los niños con discapacidades mentales. Y esa es la parte que a mí más me impresiona,
dado que en ese momento es cuando nace el hospital donde allí tratan a muchos pacientes, no solamente niños, también jóvenes y adultos, que tienen severas situaciones de orden mental, y pues de verdad que es una obra inmensa, impresionante. No podemos mostrar muchas imágenes del sitio, dado que pues obviamente tiene restricciones por la privacidad de los pacientes, pero tuve la oportunidad de verlo en persona y es absolutamente conmovedor, impresionante lo que hacen allí. La labor de asistencia para estas criaturas y sus familias que están viviendo estas situaciones tan dolorosas es absolutamente conmovedora y un ejemplo para nosotros los espíritas, que en todo momento y en todo lugar pues procuramos realizar las actividades de orden social, pero lo que se hace en las casas André Luiz es definitivamente impressionante. Ainda moralmente, ele ainda não tem desenvolvimento. Na verdade, ele nem tem ainda o livre-arbítrio. Estamos aquí en un encuentro muy feliz, muy privilegiado para nuestro canal de YouTube. Estamos con el señor Carlos, secretario de la institución Casas André Luiz, Centro Espírita Nuestro Solar, y él ha accedido a contarnos un poco acerca de la historia de esta gran obra aquí en Brasil. Vamos a hacer algunas preguntas. Carlos nos va a hablar en portugués y trataremos de traducir con los subtítulos para facilidad de todos. ¿Cuál es la historia de Casas André Luiz de No Solar? Como nasceu a obra social? Bem, em primeiro lugar, caríssimos companheiros espíritas da Colômbia, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês e podendo levar um pouco da nossa história, da história da nossa casa até vocês. As Casas André Luiz surgiram há 75 anos por iniciativa de uma família que, na ocasião, começou a receber pessoas em sua casa para o culto do Evangelho, segundo o Espiritismo, e posteriormente essa família começou a desenvolver trabalhos de assistência para crianças, especificamente crianças com deficiências físicas e mentais, e desse trabalho, digamos, caseiro, familiar, surgiu todo o complexo das Casas André Luiz, que hoje compreende um hospital de longa permanência, que possui cerca de 550 internos permanentes que vivem lá e atende aproximadamente 600 outros pacientes em regime de ambulatório. Temos também outros 3 centros espíritas, que são unidades doutrinárias de estudo e de tratamento por passe. Há também a Fundação Espírita, que compreende uma TV, há um canal de TV, a TV Mundo Maior, a editora Mundo Maior também, editora de livros, e também a Rádio Boa Nova. Todo esse complexo forma hoje o que se chama de a Fundação Espírita André Luiz, que atende então não só esses pacientes do Hospital de Longa Permanência, mas também nas reuniões doutrinárias, como nós temos aqui, nós estamos na unidade de Santana, nós levamos o conhecimento espírita, levamos a doutrina espírita até o público em geral que vem assistir a nossas palestras. ¿Cuántos voluntarios hay trabajando en toda la obra de Casas André Luiz e No Solar? Eu não tenho esse número. Só a nossa unidade aqui, ela possui atualmente 2 reuniões no domingo, uma no sábado, uma na sexta, na quarta-feira e na terça-feira. Eu diria que só aí de passistas nós temos aproximadamente 50 a 70 voluntários, mas as outras casas espíritas também os têm, e a unidade de longa permanência também. Lembrando que os trabalhos essenciais, tanto no hospital como nas unidades doutrinárias, não são voluntários, nesse caso são profissionais. Todos os médicos, enfermeiros, psicólogos são profissionais. Porém, toda a administração, todo o conselho diretor, conselho doutrinário
da Casa Espírita é composto por voluntários. Então, difícil dar esse número, não tenho. Comprendo. E eu esqueci também de mencionar que nós temos as lojas Mercatudo, que são lojas que aceitam doações de todo tipo de produto, de material, e que depois colocam esses produtos à venda e o dinheiro arrecadado com essas vendas também reverte a benefício da casa. Comprendo. Es la manera en que sostienen financieramente la obra, tanto los centros espíritas como el hospital, ¿es así? Uma parte, porque os custos com os hospitais são enormes. Então, existe uma parcela bastante significativa desses custos que é sustentada pelo governo estadual. A outra parte é sustentada por doações, né? A casa mantém muitos doadores que doam mensalmente valores, e também essas iniciativas, como o Mercatudo ou outras iniciativas eventuais para arrecadação de fundos. Mas grande parte do volume de recursos é sustentado pelo governo. Señor Carlos, ¿qué mensaje le podría dar usted a los espíritas, no solo de Colombia, sino en general, acerca de la tarea de divulgación de la doctrina y del servicio assistencial al prójimo? ¿Qué mensaje podría darnos? A mensagem é que é muito importante que estejamos todos unidos, que estejamos todos muito conscientes, muito despertos. O nosso mundo está passando um momento muito crítico, está havendo nesse momento um ataque muito bem orquestrado a todos os valores morais que são pregados pelo Evangelho, e que nós sabemos claramente que esses ataques não nascem aqui do plano físico. Tudo isso é muito bem orquestrado, muito bem montado lá no plano espiritual e é trazido para cá. Então é muito importante que tenhamos esta união, tenhamos esta consciência de que devemos propagar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, a todos os lugares que nós frequentemos. Então isso não quer dizer que saímos por aí pregando como Jesus fazia, porque nós não temos essa dimensão. Mas sempre que tivermos a oportunidade de divulgar a doutrina cristã, nem digo a doutrina espírita, digo até a doutrina cristã, nós devemos aproveitar essas oportunidades, seja através de um aconselhamento ou principalmente através do nosso exemplo, porque nós ensinamos aquilo que nós exemplificamos e não aquilo que nós simplesmente falamos. Muchas gracias por su tiempo. Sou eu quem agradece a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, de divulgar a doutrina, e um grande abraço a todos os amigos colombianos, espíritas ou não, cristãos ou não também, porque afinal o mestre disse que nós devemos abraçar a todos. O prazer foi todo meu. Seguimos en este recorrido a través de las instituciones espíritas de San Pablo, bueno, algunas de ellas, y ahora estamos aquí en la Federación Espírita del Estado de Sao Paulo. Vamos a conocerla. La Federación Espírita del Estado de Sao Paulo se conformó a partir del año 1936 como resultado de la intención de varias casas espíritas que estaban aquí justamente en la ciudad de Sao Paulo, su interés de congregarse, de reunirse, de unificarse para poder precisamente unir esfuerzos en pro de la divulgación del espiritismo y del servicio al prójimo. Así fue, en 1936 se creó entonces esta noble federación y con el paso de los años pues se fue fortaleciendo cada vez más y más. Hoy en día Sao Paulo es una ciudad de alrededor de 20 millones de habitantes en general como estado, entonces pues definitivamente hay mucha labor aquí por hacer y en buena hora pues que esta iniciativa se haya llevado a la realidad. Vemos que este es un edificio de 9 pisos, cada nivel, cada piso está dedicado a un área de asistencia o de servicio. Está el área de pases, el área doctrinaria, los salones de estudio, vemos que hay cursos para adultos, para jóvenes, para niños. Hay un piso dedicado al área de divulgación, está la biblioteca, en el primer piso está la librería. También pudimos observar
espacios dedicados al compartir de las personas, para allí ir a charlar, a conversar alrededor de un café, a estrechar esos vínculos fraternos de los espíritas. Es una verdadera obra inmensa, un edificio enorme, solamente dedicado al servicio al prójimo. Hola, estamos aquí en el Parque Ibirapuera, aquí en San Pablo, y la verdad es un lugar absolutamente hermoso. Estamos en día domingo y observamos muchas familias que salen aquí a pasear, a disfrutar de un día soleado, otros a hacer deporte, y como vemos tenemos unos paisajes bellísimos aquí en medio de la ciudad de San Pablo. Brasil fue prácticamente uno de los primeros países en donde la doctrina espírita se expandió. Después de su surgimiento en Francia, en París, en 1857, los primeros contactos que estableció Kardec por fuera de su patria natal fueron precisamente en el Brasil. Y no fue casualidad. Yo creo que todo estaba planeado, porque de hecho Brasil, una vez la situación en Europa se puso complicada por las guerras y diferentes circunstancias, Brasil fue el que acogió la doctrina espírita y se expandió fuertemente en estas tierras para echar raíces definitivamente, y de aquí pues expandirse a muchos otros países en el mundo. Personajes insignes fueron pioneros de la doctrina espírita en Brasil y que realmente establecieron las bases doctrinarias en el sentido filosófico, también científico y moral, y pues hasta el día de hoy, más de 160 años, vemos un espiritismo pujante, un espiritismo que realmente ha llegado a millones de personas, no solamente aquí en Brasil, sino en el mundo entero. También vemos que en Brasil el movimiento espírita es muy grande. Tal vez los centros espíritas más concurridos y con el mayor número de trabajadores se encuentran aquí en Brasil. No es casualidad que precisamente por eso se haya convertido en un referente, pero eso también demuestra que la población brasileña es muy afín a todos estos temas de orden espiritual. Eso lo vemos. Las instituciones que hemos podido visitar aquí en Brasil realmente demuestran que hay una gran afluencia de personas, hay un gran arraigo por la búsqueda de la espiritualidad. Y la doctrina espírita en particular ofrece eso a cientos o miles o ya millones de personas aquí en estas tierras brasileñas. La estructura del movimiento espírita en Brasil es muy compleja y a la vez interesante. Encontramos que en algunos estados hay federaciones que buscan agrupar diferentes centros espíritas y poder tener una unificación en cuanto a las prácticas, los criterios y todo ello. Y entonces vemos federaciones como la que visitamos durante este video, que es la Federación Espírita del Estado de Sao Paulo, que ya lo mencionamos, pero también tenemos otras federaciones un poco más con alcance nacional. La Federación Espírita Brasileña, que por ejemplo ha sido uno de los referentes, también ocupa un papel importante en lograr convocar a cientos de instituciones espíritas y tratar de alinearlas en criterios de prácticas doctrinarias. Pero definitivamente hay otras instituciones que decidieron tomar un camino más independiente y por eso no se afilian o no se identifican con alguna federación en particular, sino toman su propio rumbo y sin embargo hacen su trabajo de lo que verdaderamente se espera de la doctrina espírita, de enseñar, de consolar, de ayudar, y sobre todo eso, quiero resaltar esa parte de ayudar no solamente en el campo espiritual, sino también en el campo social, porque realmente las obras sociales que hay espíritas aquí en Brasil son impresionantes. Encontramos tal vez la más famosa, ¿no? La Mansión del Camino, que es parte del Centro Espírita Camino de Redención, liderado por Divaldo Pereira Franco, en Salvador Bahía, pero encontramos en muchas otras ciudades, por ejemplo en Río de Janeiro, el Hogar Fabiano de Cristo, una obra social espírita enorme absolutamente, y muchas otras, algunos que tienen unos criterios un poco más específicos
también hacen una acción social tremenda. Entonces es algo que hay que reconocer, no solamente lograr implantar una filosofía que enseña al ser cómo ser más feliz, sino realmente transferir esa felicidad a otros que temporalmente no la tienen a través de la acción social. Así que de Brasil, del espiritismo en Brasil, tenemos mucho que aprender para poder hacer crecer nuestras obras sociales en nuestros países. No podemos dejar de mencionar y resaltar algunos personajes históricos de acá de Brasil en el campo espírita que pues realmente marcaron un hito en el desarrollo de la doctrina en diferentes frentes. Probablemente uno de los más conocidos a nivel mundial es el doctor Adolfo Becerra de Meneses, que pues se destacó por ser uno de los primeros que logró cohesionar el movimiento espírita en Brasil, que durante algún tiempo estuvo muy dividido, pero que gracias a él y a cientos de trabajadores que se afinizaron con su pensamiento lograron crear un movimiento un poco más unificado. Además, Becerra de Meneses se destacó no solamente como escritor e investigador espírita, sino también, como lo denominan aquí, el médico de los pobres. Quiere decir que realmente tenía un espíritu de servicio por los más desfavorecidos, y eso fue algo que lo destacó mucho. Son muchos los espíritas que recuerda la historia en Brasil de todos los tiempos. Podríamos destacar algunos, no los podríamos mencionar todos y tal vez pecaríamos por injusticia de olvidar alguno de esos nombres muy famosos y gratamente recordados, pero definitivamente uno de los trabajadores espíritas más dedicados y con mayor reconocimiento a nivel mundial ha sido Francisco Cândido Xavier o Chico Xavier, natural del estado de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, quien no solamente por su notable facultad mediúnica, sino principalmente por su espíritu de servicio, por las obras sociales que él mismo promovió y respaldó, definitivamente es más recordado, claro, por su facultad mediúnica y particularmente por los miles de mensajes que recibió del más allá, especialmente para aquellas madres que habían perdido a sus hijos y que encontraron en la mediunidad de Chico Xavier un consuelo al identificar y comprobar la inmortalidad del alma, y que aquellos que son sus seres queridos continuaron del más allá en contacto, vivos, porque ya sabemos que la muerte no existe. Otros espíritas que recordamos muy famosos, Kairbar Schutel, el comandante Edgar Armond, también recordamos a Manuel Viana de Carvalho, y tantos otros que fueron insignes trabajadores que escribieron muchas obras espíritas, dejaron un legado de conocimiento importante para la humanidad. Y un poco más acá tenemos a nuestro querido Divaldo Pereira Franco, que también ha sido uno de los referentes mundiales de la doctrina espírita, probablemente quien más ha divulgado el espiritismo a nivel mundial, siendo en sus viajes interminables quien más ha llevado este mensaje sin descanso a lo largo de por lo menos 70 o más de 70 años. En Brasil, en las instituciones espíritas, realmente podemos identificar una vivencia de esta doctrina desde un aspecto realmente de felicidad. Es inevitable entrar a una institución espírita acá y no encontrarse siempre con una sonrisa, con un abrazo cordial, sincero, cariñoso, lo cual demuestra realmente cuál es el objetivo, el de hermanar a las personas sin importar su condición social, su creencia, nada de eso interesa, porque el espiritismo es absolutamente abierto para todos. Y entonces acá se vive justamente ese ambiente. Es muy placentero y aprendemos mucho de lo que aquí viven, respiran y practican como espiritismo. No solamente el aspecto mediúmnico, que pues de por sí es importante en muchas instituciones, sino principalmente el del servicio social. Muchas personas se unen en torno a la asistencia social para poder ayudar a aquellos que carecen de un plato de comida, de una vida digna, de un ingreso por lo menos estable, y por lo tanto son muchos los que día a día llevan
sus aportes en alimentos, en dinero o también con sus manos para ir a ayudar a aquellas familias que están viviendo situaciones muy complejas. Eso es la vivencia espírita realmente, encontrar no solamente espacio para poder hablar acerca de la realidad espiritual y de las leyes que rigen la vida, sino de servir al prójimo, al que lo necesita, al que tenemos cerca. Bueno, ahora que vamos saliendo de este bello parque que definitivamente demuestra lo que es la calidez del Brasil, vamos a disfrutar de una de las obras del cine que hoy está en boca de todos, Obra Espírita. Bien, acabamos de ver esta maravillosa película, Nuestro Hogar 2, aquí en Brasil, y bueno, vamos a hablar un poco de eso aprovechando que estamos aquí pues justamente haciendo este tour espírita en Brasil, y este es un tema importante para tratar. Y deja muchos temas para reflexionar realmente. A diferencia de Nuestro Hogar 1, que más se centró en mostrar, en presentar la realidad de la vida espiritual, al menos de esta colonia espiritual llamada Nuestro Hogar, en esta segunda entrega se centraron mucho más en darnos a entender cuáles son los desafíos que vive el espíritu cuando está viviendo la experiencia reencarnatoria, los compromisos que se asumieron en la vida espiritual y cómo muchos de ellos a veces no logramos llevarlos a cabo porque precisamente cuando estamos aquí en la tierra a veces logramos realizar algunos de los compromisos y otros los aplazamos o los olvidamos porque damos paso a las pasiones y a los excesos a los que todavía nos vemos esclavizados. Es una interesante reflexión de cómo este proyecto de establecer una extensión de la colonia Nuestro Hogar aquí en la tierra para atender a tantos necesitados realmente se vio muy desafiado por diferentes circunstancias que, bueno, no vamos a detallar para no hacer spoiler de la película, pero realmente vale la pena ver. Vale la pena para reflexionar y entender que a pesar de los desafíos, estamos nosotros siempre siendo auxiliados, apoyados por el mundo espiritual superior. Nadie nunca está abandonado. Bueno, así llegamos al final de este episodio, en este pequeño recorrido por una parte del Brasil espírita aquí en la ciudad de San Pablo. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final del video y te agradezco mucho más si te suscribes al canal, con eso nos ayudas muchísimo a seguir divulgando este mensaje a más personas en el mundo. Y nos vemos en un siguiente episodio con otro tema de muchísimo interés para todos, estoy seguro. Gracias y un abrazo, hasta pronto.